Hola, continuamos con nuestro estudio de las reglas de interpretación, los principios de interpretación bíblica dentro de nuestra clase de principios de hermenéutica. Ahora estaremos estudiando la regla número 12. Eh, Aquí estamos iniciando los principios históricos de interpretación. Los principios históricos de interpretación son aquellos que se encargan de ayudarnos a entender el funcionamiento del trasfondo histórico de la Biblia como parte de las herramientas para interpretarla de manera adecuada. Usted y yo debemos entender que es cada uno de los libros que contiene esta Biblia, que contiene la Biblia, que conforma la Biblia, fueron escritos en un momento, en una época, en un lugar y en un contexto histórico determinado. Y que la época, circunstancias y lugar tienen mucho que ver con lo que se escribió. Por lo tanto, nosotros debemos entender lo más que podamos ese contexto histórico, cultural, geográfico, para poder entonces darle el significado correcto a lo que estamos estudiando dentro de la Biblia. Bien, la regla número 12 dice de la siguiente manera: ya que las escrituras vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Repito, ya que las escrituras vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Esto me lleva a mí a tener que preguntarme cuando yo voy a leer o estoy leyendo un texto que quiero interpretar. Tengo que preguntarme, ¿por qué fue escrito este libro? ¿Hubo una ocasión precisa? ¿Quién la escribió? ¿Cuál era su circunstancia? ¿Qué puedo saber yo acerca del autor? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cómo eran sus destinatarios? ¿Hay alguna característica en especial? ¿Cuál era la situación que estaban pasando? ¿Por qué aborda este tema? ¿Cómo se corresponde a sus circunstancias? Todas esas preguntas, hermanos, a mí me van a ayudar a ubicarme lo más posible dentro del contexto histórico en el cual el libro fue escrito. Y al hacerlo, voy a tener una mayor posibilidad de entender de manera correcta la, la, este, la enseñanza que trae el pasaje. Presuposiciones de esta regla. Número 1, la Biblia tuvo por autor al Espíritu Santo. Número 2, por lo tanto, no puede haber contradicciones verdaderas en ella. Número 3, es necesario considerar e interpretar aquellos textos aparentemente contradictorios de acuerdo con el testimonio de toda la Biblia. ¿Sí? Tengo que ir yo al texto y sabiendo que fue inspirado por el Espíritu Santo, debo entender que si hay algo que yo no entiendo en ese texto, que a mí me parece contradictorio, que a mí me parece que tiene alguna situación, entonces yo debo ponerme bajo la guía del Espíritu Santo y ayudarme con el testimonio de toda la Biblia y herramientas extrabíblicas que me puedan a mí a entender qué es lo que ese pasaje quiere significar. Por ejemplo, Mateo 9, Mateo 9, 23, 24. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que se alborotó, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Entender este pasaje requiere para su interpretación, de la ayuda de la antropología, de la arqueología, de la geografía, de la historia, de la sociología, de la psicología, para que entendamos por qué está pasando aquí. Por ejemplo, ¿quiénes eran esos que tocaban flauta? Si hay una niña muerta, ¿porque están tocando flauta? Es un aspecto cultural. Entonces yo debo entender eso. Pero como no lo sé, debo investigarlo. A eso nos estamos refiriendo. Debemos entender entonces, hermanos, y hacer las siguientes consideraciones. La unidad de la revelación de Dios es unidad en medio de la diversidad de desarrollo. Es decir,
aunque todo este libro es un solo libro y hay una sola unidad en él, debemos entender que en realidad hay una diversidad porque hay diferentes libros, diferentes autores y diferentes épocas consideradas. Imagínense, de Génesis a Malaquías, ¿cuántos miles de años hay? Pero de Génesis a Apocalipsis, ¿cuántos años más todavía hay? Así es que debemos considerar eso. El Antiguo Testamento erige el escenario en el cual adquieren su verdadera dimensión los hechos del Nuevo Testamento. Da el marco esencial para la correcta interpretación del Nuevo Testamento. Mire, muchas cosas que nosotros encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento no las podemos entender a menos que tengamos en consideración lo que el Antiguo Testamento nos explica. Por ejemplo, si usted lee Hebreos, y en Hebreos usted ve todas esas alusiones al tabernáculo, al sumo sacerdote, a los sacrificios. Usted tiene que ir y echarse un clavado al Levítico, al Pentateuco, para poder entender alguna de estas cosas. El Antiguo Testamento erige el escenario donde vamos a poder entender toda la revelación que se nos va a dar en el Antiguo Testamento. Debemos considerar eso, hermanos. El Nuevo Testamento constituye un comentario sobre el Antiguo, dando a conocer los propósitos latentes tras muchos acontecimientos. Mientras más se lee el Nuevo Testamento, más conocemos la obra de Dios. Pablo va a decir en Corintios que todo lo que se escribió anteriormente fue escrito como ejemplo y para ayuda nuestra. Y entonces lo vamos a entender a la luz del Nuevo Testamento. Y también es necesario estudiar siempre cualquier texto a la luz del mensaje de toda la Biblia. Y esto es algo que tiene que ver con la regla que vimos anteriormente. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo tomar un pasaje e interpretarlo yo, sino hago todas esas consideraciones y no entiendo entonces cómo funciona dentro de toda la Biblia. 5 conclusiones. Cada comunicación de Dios al hombre era perfecta en su lugar y medida. No era completa, pero sí perfecta. Dios no hizo ajustes a su revelación. Dios dijo y así fue. Es decir, hablamos de la revelación progresiva. Y nosotros lo que queremos decir es que Dios se fue dando a conocer de manera progresiva en el transcurso de la historia hasta completar el canon bíblico. Por lo tanto, entendemos que lo que Dios quiso revelar en el Pentateuco, aunque no es completo porque le hace falta todo el resto de la Biblia, sí es perfecto en el sentido de que eso es lo que Él quiso revelar. Y por eso no le hace falta nada. Y así sucesivamente. Era perfecta para el lugar y medida en el tiempo en el que fue dado. Las posteriores revelaciones de Dios deben ser tomadas como verdades exponentes de las primeras. Pero luego Dios fue revelando más después del Pentateuco. Y lo único que está haciendo es ir ampliando, completando y exponiendo de una manera más amplia la revelación que Él ya había dado. La extensión del significado de una revelación dada debe ser lo que el Espíritu Santo propuso que fuera. La extensión del significado de una revelación dada debe ser lo que el Espíritu Santo se propuso que fuera. Es decir, nosotros no podemos darle a un evento, a algún pasaje de la Biblia, un significado o un sentido que esté más allá de lo que Dios quiso que significara o se entendiera. Las declaraciones obscuras de las Escrituras han de ser interpretadas de acuerdo con las más claras. Ninguna gran enseñanza es presentada en la Biblia obscuramente. Es decir, si hay un texto que yo digo, es que este texto está oscuro, la verdad es que no lo entiendo, entonces el significado de ese texto que es oscuro, yo debo entenderlo a la luz de textos más claros, a la luz de textos que arrojen más luz sobre ese tema. Y si no lo hay, yo no puedo deducir una enseñanza doctrinal de un tema oscuro, de un tema que no está del todo claro. Las verdades a las cuales la palabra de Dios da mayor importancia y que inculca en la más grande variedad de formas han de ser las de mayor relevancia. No permita que una gran doctrina sea perdida por otra. Mire, esto es algo que nosotros debemos entender mucho. ¿Qué es lo que Dios más habla en la Biblia? ¿De qué es lo que Dios está más preocupado que entendemos de tal manera que nos los presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Nos los presenta en narrativa y nos los presenta en los Evangelios y nos los presenta en diferentes lugares. ¿Qué es lo que a Dios más le interesa que sepamos que lo repite tanto?
Bueno, a eso debemos darle mayor importancia. Pero si hay algún tema que en la Biblia nada más lo menciona una sola vez y obscuramente, pues eso no tiene mayor relevancia. No nos metamos en eso tanto que perdamos otras verdades de la Biblia. Por ejemplo, el origen del mal. ¿Realmente la Biblia dice de manera contundente cómo se originó el mal, cómo se originó la rebelión de Satanás? No lo dice. Hay algunas aseveraciones veladas de eso. Pues no perdamos el tiempo en eso. Mejor invirtamos tiempo en aquellas cosas que Dios ha dicho de manera más clara. Yo le invito entonces a que usted y yo podamos tomar la Biblia y considerarla como un libro que contiene la revelación de Dios que fue dada dentro de un contexto histórico. Y nos propongamos la meta de entender el contexto histórico donde la Biblia fue dada para poder también entender de una mejor manera la revelación que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga.